al programa especial Filú 2012. Hoy se encuentra con nosotros el editor Manuel Borrás, quien es español, además es filólogo y es fundador de la editorial Pretexto. Bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra aquí en nuestro país? Maravillosamente bien. Me cuidáis demasiado bien. Seguramente le va a ir bien. Yo estoy seguro. Mis experiencias anteriores así lo han avalado y estoy seguro que y esta no puede ser. voy a salir encantado como siempre. Tenemos entendido que tiene un catálogo que supera los 1000 títulos, una copiosa producción, ¿no? Y quizás admirable para nosotros los venezolanos. ¿No es muy difícil editar libros en su país? Hombre, si nos atenemos a un catálogo de casi 1300 títulos, como tenemos atesorados ya en nuestro catálogo, pues no ha debido ser tan difícil. Si hemos llegado a donde hemos llegado. Claro, con 36 años de trayectoria. Después de 36 años de trayectoria. Pero desde luego tampoco ha sido una tarea sencilla, fácil. Ahora, lo que sí te puedo decir es que ha sido una labor muy gustosa. Nosotros empezamos muy jóvenes y publicamos nuestro libro apenas con 20 años. Han transcurrido 36 años desde entonces y puedo decir que trabajamos con la misma ilusión, con el mismo entusiasmo que hace esos 36 años. ¿Y qué los mantiene en esa actitud? Pues yo creo que fundamentalmente un amor unívoco por la literatura. Que además hacen lo que les gusta, ¿no? Por la cultura escrita, hacemos lo que nos gusta, hemos tenido el privilegio de poder hacer lo que nos gusta, porque nuestros patrimonios y nuestra vocación nos lo ha permitido. Quizá el único mérito que tengamos es que mientras unos señores se compran coches deportivos, pues nosotros hemos preferido hacer libros, ¿no? Si eso es un mérito, porque a lo mejor el mérito está en comprarse coches deportivos, yo no lo sé. ¿Cuentan ustedes o las empresas editoriales de España con el respaldo del Estado? Bueno, un respaldo relativo. Hemos contado con ayudas a la edición, que se concurre y aparte se otorgan de una manera bastante equitativa y democrática, pero han sido siempre unas ayudas, bueno, habida cuenta que, como usted sabe, España es un país de autonomías, muchas de las cuestiones de la administración cultural del Estado se han diferido a las autonomías. Entonces, lo que administra todavía valga la redundancia, administración central, es una parte del presupuesto que está destinado hipotéticamente a la ayuda a la cultura. El ministerio sigue, nosotros acabamos de concurrir ahora unas ayudas a la edición y yo creo que ha hecho como ha venido haciendo habitualmente, una distribución alícuota adecuada. Lo que pasa es que hay también que decir que uno querría que fuera más plata la que se utiliza para eso, pero son presupuestos modestos a mi juicio los que se emplean, pero se emplean, incluso con la crisis por lo menos se han sostenido, ¿no? Y se han reducido en el contingente de dinero, pero se han mantenido, cosa que es de agradecer. ¿Podríamos decir entonces que es rentable un negocio editorial en España? Pero yo es que, claro, nosotros no somos una editorial que hayamos dependido, digamos, de los apoyos institucionales. Somos una editorial que hemos partido y hemos sobrevivido gracias a los recursos que nosotros hemos tenido inicialmente y que se han generado a lo largo de nuestra actividad profesional. Pero desde luego nosotros quizá diría que en el panorama de la edición en el Estado español, desde luego hemos sido una de las editoriales menos subvencionadas, entre otras cosas porque nuestra autonomía, es decir, digamos en la región donde nosotros vivimos, el dispositivo para las ayudas a la edición son paupérrimos, por no decir inexistentes. Incluso ahora con la crisis nos tememos mucho que van a desaparecer. Hablando de Pretexto, que es su editorial, ¿cuáles son los libros que se les dificulta editar? Hombre, dificultar editar... ¿O difíciles de vender? Difíciles de vender, por ejemplo, nosotros hemos hecho libros de los que vendíamos muy pocos ejemplares y con el tiempo se han ido vendiendo y se han ido agotando las ediciones.
Es decir, yo creo, y no me gustaría hacer de esto una ley, pero por desgracia, por mi experiencia, los mejores libros no son los que mejor se venden. Es decir, yo creo que la propia naturaleza de la literatura es lenta y los libros necesitan un recorrido lento también para llegar a los lugares adecuados. Lo que pasa es que hemos vivido en una época, yo creo que de gran perversión, en el que parece que la velocidad es la garante de la supervivencia, ya no solo intelectual, sino incluso material de las empresas, ¿no? Y eso a mí me parece una aberración tremenda. Todo como que es muy relativo. Bueno, nosotros tenemos una máxima que de hecho hicimos unos señaladores en la editorial que dice: nada importante verdaderamente en la vida requiere urgencia. Y yo creo que, y ustedes son un ejemplo de eso, es decir, cuando hablamos del Caribe, cuando hablamos de Venezuela, siempre dices que la gente es muy queda, es muy tranquila, pero ¿por qué vamos a vivir más acelerados? Si realmente la aceleración no nos ha llevado a cuotas de, digamos, estabilidad o cuotas de bienestar suficiente, todo lo contrario, nos está precipitando un caos. Yo creo que habría que parar un poquillo más y que tendríamos que pensar y reflexionar un poco sobre lo que queremos y hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué parámetros son importantes o necesarios para editar un libro? Hombre, yo creo que hay un parámetro que es fundamental y que acabo de mencionar ahora en nuestra mesa redonda sobre el lugar del lector. Es decir, el editor lo que tiene que ser fundamentalmente es un lector. Es inconcebible un editor que no lea. Es decir, puede haber, de hecho hay editores que no leen, pero tienen buenos lectores a su disposición. ¿Y leen ustedes todo lo que les llega? Nosotros procuramos leer todo lo que nos llega, es decir, todo lo que nos llega se abre, se ve y se cuantifica. Eso desde luego. Lo que pasa es que hay muchas veces, claro, nosotros recibimos una media de 100 y pico mecanoscritos mensuales junto a los PDFs, junto a los libros que nos mandan otros colegas en otras lenguas. Claro, establecer simplemente la selección de eso ya lleva mucho tiempo, pero nosotros desde luego sí que vemos todo, y a todos quien se nos dirige a la editorial, nadie podrá decir lo contrario. Se le ha escrito un acuse de recibo, incluso cuando se ha requerido se ha establecido una interlocución epistolar. Ha habido veces que, por ejemplo, autores que no hemos podido editar en ese momento por circunstancias determinadas, al final, cuando esas circunstancias adversas habían desaparecido, acabamos editándoles. Ha habido autores jóvenes que nos han sometido cosas a nuestro juicio, con los que hemos establecido también cierto diálogo, y cuando hemos visto que esas obras habían tenido un crecimiento cualitativo, incluso hemos acabado editándolos, ¿no? ¿Ya es necesario ser escritor o en su caso filólogo para editar libros? Yo creo que no, hombre, no está de más ser filólogo. Yo creo que eso no es un obstáculo, todo lo contrario, facilita las cosas, pero yo creo que siendo un buen lector, y un buen lector antes que nada es una persona honesta, y un buen lector es un lector desprejuiciado, un lector que no esté condicionado por las modas, un lector que no esté condicionado por los media, que no esté condicionado por el rumor de la propaganda. Yo creo que ese es el lector, y es decir, el editor ideal. Ya. Pero desde luego lo que es indiscutible que no hay edición sin lectura previa. Así es. ¿Y cuál es, según su apreciación, cuál es el lugar del lector? El lugar del lector. Ajá. Hombre, y para mí es esencial. Es decir, yo me dirijo a lectores, y entonces, y además, los editores, si hay algo que realmente ennoblece nuestra labor, es que somos mediadores entre dos mundos que en apariencia están separados, pero que en el fondo están condenados a estar, en el mejor sentido, me refiero, claro, a entrar en comunicación, que es el mundo de los creadores y el mundo de los lectores. Entonces yo creo que propiciar el nexo, hacer de puente entre ese mundo y el otro, desde mi punto de vista, es lo que hace necesaria la labor del editor.
O sea, siempre y cuando haya aplicado un criterio de excelencia para saber distinguir el grano de la paja, ¿no? Es decir, se publican muchos libros prescindibles y seguramente yo también contribuiré a publicar algún libro prescindible desde la perspectiva de un lector distinto a mí, pero creo que deberíamos evitar también esa especie de totum revolutum al que a veces sometemos a los lectores, porque lo único que conseguimos es a veces espantarles también, ¿no? Sí. Ahora bien, entendemos que la feria comenzó hoy y que quizás ha tenido muy poco tiempo de poder acercarse a lo que se vende en la feria, pero ¿qué le ha parecido el hecho de estar participando en ella? Bueno, yo encantado de haber venido a la feria y aparte, bueno, del trato que hemos recibido desde el primer momento, y a mí las ferias como profesional del libro me parecen algo necesarísimo. El simple hecho de ver cómo los jóvenes, muchachas y muchachos jóvenes, circulan entre libros y empiezan a familiarizarse con los libros, eso para mí ya es una fiesta, es algo impagable, ¿eh? Y no porque vea yo a esos chicos y chicas como posibles clientes, sino como posibles lectores, porque yo, eso también es una cosa que he subrayado, ¿no? Muchas veces nos dirigimos a los lectores como clientes y no como personas, y yo creo fundamentalmente en las personas. Es decir, yo digo con cierta frecuencia que yo no busco público, o sea, no somos unos editores que buscamos público, algo abstracto, nosotros buscamos lectores, y aparte nos gustaría establecer una interrelación con lectores cualificados, ya digo, en el sentido de honestos, desprejuiciados, y que se enfrenten a la literatura sin ideas preconcebidas, tal como pretendemos nosotros presentarnos frente a la literatura también, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me manda un joven o una joven un libro, yo nunca leo pidiendo a cambio previamente algo. Yo leo con la intención de saber cómo voy a salir investido yo de la experiencia de lectura, ¿eh? Lo que pasa es que es también lógico que tengamos nuestras preferencias estéticas, claro, pero yo creo que lo que no tienen que condicionar la labor de un editor sus preferencias estéticas. Vivimos un mundo plural, yo diría que poliédrico, riquísimo, en el que hay estéticas muy distintas, y el editor lo que tendría que saber es escoger entre cada una de esas estéticas lo mejor, es decir, escoger lo mejor de cada casa, ¿no? Para llevárselo a su catálogo. Ya, ¿qué le diría usted a esa gente que recién se inicia en el mundo editorial? Bueno, yo voy a hacer un curso de edición estos días, y yo lo que les voy a decir, lo que voy a tratar es de comunicarles el entusiasmo con el que yo veo el mundo del libro, con el entusiasmo con el que me sumergí en el mundo del libro, y que desde luego es un mundo apasionante y es una aventura indiscutible para la conformación de los individuos. Esa ha sido mi experiencia y voy a tratar de seducir a mis interlocutores para, si el día de mañana son editores, que sean editores y a la vez sean hombres felices también, ¿no? Sí, ¿algo más que agregar? No, simplemente que os doy las gracias por toda la atención y por mi gratitud el sentido de vuestra hospitalidad siempre será, o sea, no será corta, y decir simplemente que la lectura, el libro, antes que servir para abstraernos del mundo, lo que nos ayuda es a incorporarnos al mundo precisamente, ¿no? Y ese sería el mensaje que querría decir como colofón a mis palabras. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa, y a ustedes pues les invitamos a que continúen con nuestra programación.